Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y muy buenos días, señor Gabilondo. Este informe, señor Gabilondo, tiene algo de lo que Cicerón reprochaba en Roma en tiempos de crisis: abundancia de palabras y escasez de verdades. Y esto siempre ocurre cuando una institución se llena de retórica y de lírica y abandona el pueblo. Porque mientras millones de españoles sufren alquileres imposibles, la inseguridad, el defensor del pueblo va una y otra vez sobre sus clásicas obsesiones ideológicas: multiculturalismo, el catecismo climático y su moralismo ideológico. Y en consecuencia, señor defensor del pueblo, este informe se parece muy poco a la España real. Aquí apenas aparece el trabajador que no llega a fin de mes. Aquí apenas aparece la familia que está preocupada por la inseguridad en su barrio. Tampoco el joven que no puede emanciparse de su casa, y tampoco el agricultor y ganadero español que no consigue la rentabilidad que sí lograron sus padres y sus abuelos por las cargas imposibles que han impuesto. Pero sobre todo lo más importante es lo que calla. Calla ante una España que envejece. Calla cuando hay barrios enteros que no son capaces de reconocerse a sí mismos. Y calla cuando millones de españoles saben que pagan más Hacienda y reciben peores servicios públicos, sobre todo de educación, en sanidad y también en infraestructuras, sobre todo las ferroviarias. Porque el defensor del pueblo nació precisamente para ser voz de los españoles más débiles ante el poder. Y hoy los españoles tienen la sensación de que el defensor del pueblo se ha convertido en el eco del argumentario de Pedro Sánchez. Por eso el informe dedica páginas y páginas con una retórica institucional y burocrática en vez de señalar que el verdadero responsable del colapso nacional es el Partido Socialista, también por su corrupción. En primer lugar, señor Gabilondo, este informe habla mucho de los derechos de las personas que acaban de llegar, pero no habla nada de los derechos de los españoles que llevan soportando décadas la inmigración masiva y descontrolada. Porque mientras usted habla de multiculturalismo y regularización, hay barrios enteros donde la convivencia se destruye, los servicios públicos se colapsan y la inseguridad crece día y día. Y lo más preocupante es el enfoque y la perspectiva de este informe, porque intenta silenciar cualquier tipo de crítica sobre la inmigración. Pues, señor Gabilondo, se lo decimos con absoluta claridad: defender las fronteras no es racismo, defender el orden no es xenofobia, y defender España es principalmente lo principal, como digo. Y sorprende el silencio del defensor del pueblo respecto del islamismo. Porque defender nuestras libertades es proteger a las mujeres de quienes quieren el borrado en los espacios públicos. El burka no es libertad, como dice el señor Patxi López. El burka es imposición, el burka es sometimiento y es absolutamente contrario a la dignidad de la mujer occidental, algo que se lleva defendiendo en esta tierra siglos antes de aparecer el Partido Socialista. Hablemos ahora, señor Gabilondo, de vivienda. El informe en esta materia vuelve a fallar. No explica ni detalla las causas reales de la catástrofe nacional de vivienda. Porque, señor Gabilondo, la vivienda es el símbolo más cruel de varias generaciones de españoles expulsados de su propio futuro. Pero el informe evita hablar claramente de algunas realidades incómodas para el señor defensor del pueblo, y lo entendemos perfectamente porque él quiere erigirse como el defensor del extranjero y no el defensor de los españoles de a pie. Evita hablar del impacto de la inmigración masiva en la tensión inmobiliaria. Evita hablar de la ocupación y la inseguridad jurídica de los propietarios. Evita hablar del exceso regulatorio y de las nefastas consecuencias de la nunca suficientemente condenada Ley de Vivienda. Y este sí debería haber sido el enfoque del informe del defensor del pueblo. Y también hay una realidad que afecta a millones de españoles y que sí que ha sido abordado someramente, sucintamente en el informe, y es el problema de la justicia lenta. Porque una justicia que es lenta no es justicia.
las resoluciones judiciales deben ser justas, pero también deben de dictarse a tiempo. Y por eso es absolutamente necesario que se dote de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos al Poder Judicial, sin duda alguna. Pero, señor Gabilondo, usted tendría que haber repudiado y escupido la Ley Orgánica 1/2025, porque ha acrecentado el colapso de los tribunales para desesperanza del pueblo español. También querría, señor Gabilondo, detenerme unos instantes en el campo español, porque es verdad que usted lo aborda con páginas enteras sobre sostenibilidad y regulación ambiental, pero falta encontrar empatía respecto de los agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que dan de comer a todos los españoles y que llevan trabajando el campo español desde generaciones y que son parte de la identidad y de la economía nacional. Y hoy el campo español está asfixiado por la burocracia, está asfixiado por una regulación absolutamente excesiva, por normas imposibles y por costes también energéticos, y asfixiados por una competencia desleal extranjera a la que sí se le permite producir en condiciones que aquí están prohibidas. Y cada explotación que desaparece de España, desaparece una parte del ser de España. Y el señor Gabilondo sabe perfectamente, pero no lo refleja en este informe, que gran parte de la culpa corresponde a las élites burocráticas con la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo y con el nefasto acuerdo de Mercosur. Señor Gabilondo, esto también lo tendría que haber recogido. Y termino, señor Gabilondo. Millones y millones de españoles no necesitan leer su informe para darse cuenta que la nación se empobrece. Se dan cuenta y lo sufren cuando van al supermercado, cuando ven su cuenta corriente a mitad de mes. Lo sufre el autónomo que trabaja 12 horas y ve cómo Hacienda se lleva prácticamente la mitad. Antes una familia, y usted lo sabe perfectamente, podía trabajar, ahorrar, comprar una vivienda y emprender el futuro con esperanza. Hoy los españoles no tienen para nada esa sensación. Piensan que trabajan más, pagan más y viven peor. Y este es el verdadero problema de su informe, señor Gabilondo, que se dice escrito por el defensor del pueblo, pero que hay una distancia sideral con el pueblo. El pueblo está deseando y ansioso por tener un gobierno. Por favor. Sí, señor presidente, voy terminando. El pueblo está deseoso de tener un gobierno que le proteja y que le ponga en primer lugar. Prioridad nacional, sí, señor Gabilondo. Los españoles siempre primero. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sancho Íñiguez. Gracias, señor presidente. Bienvenido, defensor del pueblo, señor Gabilondo, a usted y a todo su equipo. Buenos días a todos, señorías. Me gustaría comenzar agradeciéndole personalmente no solo su trabajo, sino también su capacidad de escucha, su interés por los problemas de los ciudadanos y su discreta lucha para ayudar a reparar y la humanidad con la que lo hace. Este informe no es solo un documento institucional, es una radiografía social del país y es una interpelación ética sobre quiénes somos, qué país queremos construir y qué entendemos por dignidad humana. Casi nada, señorías. Más de 38.000 ciudadanos acudieron el año pasado al defensor del pueblo pidiendo amparo. Y cuando miles de personas recurren a una institución es porque esa institución ofrece cercanía, confianza y protección. Porque mientras avanzamos tecnológicamente,
demasiadas personas sienten que las instituciones aún llegan tarde a sus problemas cotidianos o, aún peor, que no llegan. Este informe pone nombre a problemas destacando el aumento de las reclamaciones sociales, la necesidad de mejorar la respuesta administrativa, la protección de colectivos vulnerables y el fortalecimiento de los derechos humanos y sociales. Hicimos un análisis más exhaustivo en la comisión de la semana pasada, así que no enumeraré todos, pero en el informe destacan los retrasos en la valoración de la discapacidad, las dificultades del acceso a la vivienda, las trabas para migrantes y solicitantes de asilo o la persistente discriminación hacia la comunidad gitana y otros colectivos vulnerables. Frente a esta interpelación de la ciudadanía, nuestra obligación es dar respuesta y construir un estado de bienestar que proteja, que acompañe y que no abandone a nadie, y menos a los más vulnerables. Para gobernar, señorías, no consiste únicamente en gestionar cifras o aprobar normas. Gobernar un país, una comunidad o un ayuntamiento es comprender y anticiparse al sufrimiento de la gente. Porque la libertad no existe si una familia no puede pagar el alquiler de su casa. La igualdad no existe si una persona con discapacidad tarda años en obtener reconocimiento administrativo. La justicia no es justa si solo pueden defenderse quienes tienen recursos. Y los derechos humanos no pueden depender del código postal, del origen o de la situación económica. El informe analiza varias cuestiones sociales y administrativas relevantes. Y una de las injusticias más dolorosas que se han producido en este país, los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Dolorosa no solo por los hechos y por la magnitud de la trascendencia, sino por la falta de respuesta que han tenido durante décadas las víctimas, menores de edad en aquel momento. Un silencio que es también un tipo de violencia que hay que reparar y evitar que se vuelva a repetir. Aquí quiero dar las gracias a la labor del señor Gabilondo y a todo el equipo del Defensor del Pueblo, pero también a la perseverancia y delicadeza de este Gobierno progresista que se empeñó en reparar y amparar a unas víctimas que hasta ahora solo habían obtenido silencio administrativo. También a los grupos que apoyaron la encomienda y al Parlamento, porque cuando hay voluntad política e implicación institucional, las políticas atienden a las personas. Agradecer a los obispos que asumieron el mandato del Papa Francisco, quien calificó los abusos sexuales como una plaga y prometió tolerancia cero. El agradecimiento también al compromiso cumplido del presidente Pedro Sánchez con las víctimas para el reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas. Sí, dignificación de las víctimas. Vivimos, además, un tiempo donde algunos pretenden normalizar discursos que señalan al diferente y criminalizan al migrante. Y frente a eso debemos ser claros. La democracia no se defiende solo votando cada 4 años. La democracia se defiende garantizando derechos, fortaleciendo servicios públicos y evitando que nadie quede atrás. También debemos recordar la importancia del trabajo del Defensor del Pueblo como garantía democrática. Supervisar cárceles, centros de internamiento, administraciones y servicios públicos no debilita al Estado, lo fortalece. Por esto, este informe no es solo una recopilación de quejas, es un espejo del país que somos y una advertencia sobre el país que no debemos permitir ser. Y tenemos 2 opciones: mirar hacia otro lado, como hace la derecha y la ultraderecha de este país, aceptando la desigualdad como inevitable, o actuar como el Gobierno de Pedro Sánchez y combatirla con políticas públicas valientes, progresistas, que no dejen fuera a nadie. Y como Parlamento debemos escuchar, deliberar, sin insultar ni faltar al respeto, y legislar por y para los ciudadanos.
porque detrás de cada cifra hay una vida concreta. Detrás de cada queja hay una espera. Y detrás de cada retraso administrativo hay angustia, ansiedad o sentimiento de desamparo. Porque muchas personas no sufren únicamente pobreza material, sufren invisibilidad. Y no hay forma más silenciosa de violencia que hacer sentir a alguien que su sufrimiento no importa. Por eso este Gobierno y este Grupo Parlamentario Socialista seguirán defendiendo políticas públicas valientes. Y al final, señorías, una democracia se mide por la humanidad que conserva, sobre todo con los que más lo necesitan. Porque la justicia social no es una utopía, es una obligación democrática. Ahí es donde verdaderamente se pone a prueba un país. Muchas gracias, señor Gabilondo, señor defensor del pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Carballedo Berlanga. Días. Bienvenido, defensor del pueblo. Compareció hace un año, se acordará. Santos Cerdán estaba en su escaño, amenazándome. Fuera, eso me lo dices fuera. Esa misma tarde dejó el escaño y poco después dormía en la cárcel. Ayer sumó su segunda imputación por la trama de las cloacas, financiadas por el Partido Socialista con dinero negro, por mandato y al servicio del presidente del Gobierno, para atacar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles. El objetivo, boicotear las causas que cercan al presidente del Gobierno. Sí, los españoles saben hoy que ha existido una trama criminal en la estructura del Partido Socialista por mandato del presidente Sánchez para corromper el Estado de Derecho. Corromper el Estado de Derecho. Eso es lo que hoy está padeciendo y sufriendo los españoles. Ya ve, señor defensor, no hay manera últimamente de que usted comparezca en el Congreso sin que salte la noticia. Pasó el martes pasado. Comparecía el defensor en la Comisión de Justicia, del defensor del pueblo, y ahí nos enteramos de la imputación de todo un expresidente del Gobierno por delitos de corrupción que no puedes cometer si no tienes hilo directo con Moncloa. Ese día el defensor me recriminaba a mí que yo hablara del deterioro de la democracia, porque eso desmoraliza. No. Lo que desmoraliza es poner las instituciones al servicio del poder. Lo que desmoraliza, señorías, es la corrupción sistémica que cerca al presidente del Gobierno. Lo que desmoraliza es que por su mandato se ha intentado corromper al Estado de Derecho desde el Partido Socialista para proteger, como sea, al presidente Sánchez y tapar la corrupción que cerca a los socialistas. Señorías, para su vergüenza. Vergüenza. Mire, defensor, a usted le atribuye la Constitución la defensa de los derechos fundamentales. Dígame a mí si no hay corrupción en un país que está gobernado no por el interés general, sino por la codicia de sus dirigentes. Ese es el problema real que tiene este país. Y yo le pido, defensor, que no se quede usted impasible ante tanta podredumbre, ante una crisis institucional de la que no se vuelve, señorías, de esta crisis que hoy padecemos, no se vuelve, con ministros que atacan al Poder Judicial y a la UCO para tapar la corrupción, con un fiscal general condenado por maniobrar contra una adversaria política, con un Ministerio del Interior que tiene ramificaciones en el caso cloacas del PSOE, con un ministro que considera meros números a los guardias civiles y a la Policía Nacional. Un ministro que está impidiendo
que aquí en este Congreso se tramiten las iniciativas de mi grupo que terminarían con los homenajes a los asesinos de ETA, que acabaría con la política de vaciamiento de las cárceles de los presos de ETA por indicación de la izquierda abertzale. Escuchen a las víctimas. Están denunciando una amnistía encubierta al gusto de Bildu, pero el defensor me recrimina a mí que hable del deterioro de la democracia. Lo hago también a la luz de sus informes. Unos informes que describen la forma en la que el Partido Socialista gestiona los servicios públicos, señorías. Hacer una gestión con la seguridad social, las oficinas de empleo, las jefaturas de tráfico, las oficinas de extranjería, es morir en el intento. Tardan meses en atenderte, años en resolver. Hay personas que acuden al mercado negro para poder tramitar una pensión, hacer los trámites de extranjería. ¿Alguien puede decir aquí que esta mala administración no impacta en el deterioro de nuestra democracia? Una administración desalmada que ha empujado a los inmigrantes a la irregularidad sobrevenida. Y a esa administración le confía el defensor y el presidente del Gobierno toda una regularización masiva, sin planificar la integración real en la sociedad española de los inmigrantes, sin contar con ayuntamientos y comunidades autónomas, en contra de lo votado en el Congreso, contra el criterio de Europa y ocultando documentos técnicos y policiales relativos a la regularización. Así gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Miren, se gobierna para resolver problemas, no para crearlos. Aquí se han nacionalizado casi 2 millones de extranjeros y otros 2 millones están en proceso. Estamos ante todo un vuelco del censo electoral a marchas forzadas, señorías, por razones electoralistas. Por motivos ideológicos, el Gobierno crea problemas que no teníamos. El fenómeno de la inmigración, la pobreza energética, el caos del transporte ferroviario, que no garantiza la fiabilidad del servicio, que no protege a sus usuarios. No se olviden nunca, 46 fallecidos en el accidente de Adamuz, que se podrían haber evitado, y aquí nadie asume su responsabilidad. La vivienda. Tienes un empleo, pero no puedes acceder a una vivienda. No lo puedes hacer. Han intervenido el mercado, favorecido la ocupación. Han dificultado la construcción y sí, se han disparado los precios y han extendido el problema a propietarios y arrendadores. Por eso pedimos hace unos meses la comparecencia del defensor. Como ha extendido este Gobierno también, señorías, una huelga médica que supera los 11 meses. Una huelga nacional que ha cancelado ya millones de cirugías, de pruebas diagnósticas, de citas, señorías. Una huelga que está poniendo en servicio el Sistema Nacional de Salud, mientras la ministra de Sanidad vive obsesionada, y la tengo delante, obsesionada por su particular cacería contra Madrid y contra su presidenta. Vergüenza le debería dar. Miren, celebrar récords de recaudación de impuestos mientras pagan más, los ciudadanos reciben menos, con una administración colapsada, con unas instituciones al servicio del poder. Todo esto deteriora la democracia, y el golpe definitivo se lo está dando la corrupción sistemática que rodea al presidente del Gobierno y a su familia, hoy mismo su hermano, y a su partido, termino, y a su Gobierno, y a su mentor, el expresidente del Gobierno. Y el golpe redefinitivo, y mañana habrá otro, se lo da, señorías, el que en este país, por mandato del presidente del Gobierno, se ha intentado corromper al Estado de Derecho para proteger al presidente a cualquier precio, como sea, tapar su corrupción. Vergüenza les debería dar, señores socialistas. Gracias, presidente.